¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, 24 de agosto del 2021, damos inicio a la quinta sesión de planificación estratégica. Bueno, y dejo con ustedes al profesor Mauricio Zúñiga. Mauricio, adelante. Buenas tardes, los saludo a todos. Vamos a tomar acá la presentación que la teníamos recién proyectada y no sé dónde se nos fue. Aquí está. ¿Me confirman ahí si se ve, Patricio? Sí, ahí ya se ve. Sí, perfecto. Vamos a ponerle en modo presentación. Bueno, ¿qué Eso tal? mismo. ¿Cómo le ha ido? Contarle un poco que el foco del día de hoy lo vamos a llevar desde el punto de vista del modelo de negocio. Les voy a hablar del modelo de negocio, les voy a contar de algún modelo que se aplica, que se está ocupando bastante desde el punto de vista del emprendimiento. Luego de ello, me voy a centrar en control de gestión y vamos a terminar con un tema de la cadena de valor, que es un instrumento que es bien útil desde el punto de vista cierto estratégico, que me puede ayudar de alguna manera a identificar qué actividades son más importantes en el negocio, porque muchas veces uno hace un negocio que tiene una serie de actividades en conjunto que son necesarias para finalmente sacar el producto y llegar al consumidor final, pero no somos capaces de darnos cuenta cuál es la parte más importante de ese proceso y nos preocupamos de quizá de ciertas actividades que no son tan importantes en vez de centrarnos, ¿cierto?, en aquellas que de alguna manera generan más valor para el cliente. A eso es lo que va a apuntar hoy día la presentación. También comentarles que la presentación se la entregué a Patricio, se la envía ahora hoy día antes de comenzar, por lo tanto, para que después ustedes la soliciten, ¿cierto?, y tengan acceso a ella. Es un puro set de PPT o de diapositiva donde van a tener acceso a las 5 sesiones, ¿cierto?, contándola del día de hoy. Básicamente es eso. Vamos entonces. A ver, terminamos la semana pasada, el día jueves de la semana pasada, hablando de los modelos de negocio. Yo les contaba un poco qué es lo que era el modelo de negocio, que es cuando uno de alguna manera es capaz de armar una forma de hacer negocio, ¿cierto? De crear algo desde el punto de vista práctico, que tenga incorporada cierta estrategia y que todo esto de alguna manera está relacionado con los dueños del negocio, con los proveedores del mismo, con las personas, ¿cierto?, que son nuestros clientes, y a través de eso somos capaces de generar dinero. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene una empresa de transporte, ya que le presta servicio al aeropuerto, y ¿qué es lo que hace él? Primero, en algún minuto, ¿cierto?, buscó gente. Yo que los busque a ustedes, por ejemplo, yo les digo, mira, te propongo que tú seas empresario, ya no trabajes nunca más apatronado, que seas tu propio jefe, y te propongo lo siguiente: cómprate una van, una Hyundai, ¿cierto?, una H1 para llevar pasajeros, ¿ya? Yo te hago un contrato y con ese contrato tú sacas el crédito, ¿cierto? Y vas pagando la cuota, y yo te voy a dar una cierta mensualidad por el uso de la camioneta, ¿cierto? Te la voy a arrendar y además el servicio de conducción, si quieres, lo haces tú mismo, contratas gente, ¿cierto? Y con eso podrías tener más ingresos. Entonces le dice, pero para que no te preocupes tanto en pedir el crédito, el tipo ya está pensando en el negocio y él de alguna manera solicita ejemplo para 100 personas. Él va directamente a un concesionario y le dice, mira, quiero comprar 100 van Hyundai, 100 camionetas van Hyundai para transporte pasajero. Así que hacen un descuento. Le traspasan el descuento a él y él de alguna manera gestiona el crédito también en el banco, y como el volumen es más grande, consigue tasas más bajas, te pasa la camioneta y tú quedas con la deuda con el mismo tipo que te está haciendo el contrato. Entonces, y él gana por todos lados. Después, al tiempo, en algún minuto te dice que hay que renovar, ¿cierto? Estos furgones, y al minuto de renovarlo te dice, pero mira, entrégame en parte de pago el que tú tienes, yo te lo recibo, y ahí ya gano algo porque te lo recibo en un valor más bajo, ¿cierto? Y nuevamente yo te gestiono el crédito y te consigo el otro, ¿cierto? Con un descuento y con una tasa preferencial, y yo me estoy ganando un premio con eso, ya sea en el banco y en el concesionario. Y además, como tengo un contrato con el aeropuerto, me estoy generando lucas. Entonces uno empieza a armar modelos de ese tipo. Ahora, cuando hablamos de modelos de negocio, de alguna u otra manera deben tener claro que es fundamental que de repente el negocio en sí, ojalá no sea del pago una sola vez, ¿ya? Que sea así como no sé, pues el TV cable, que tú tomas el servicio, lo instalan y yo te amarro por un cierto tiempo que tú tienes que estar pagando mensualmente. Eso es lo ideal, ojalá tenerlo de esa manera.
porque yo cuando ya lo vendo y lo entrego al cliente y lo traspaso, después de alguna manera me deje generar ingresos, por lo tanto hay que tratar de tener a alguien ahí. Se da esto con el tema del agua, pues esta agua filtrada que venden, que los tipos te arriendan la máquina donde va el bidón, te dan, no sé, pues tú pagas para partir, ejemplo, eh, 50.000 pesos y te instalan una máquina, te pasan 2 bidones y después constantemente, ¿cierto? Tú vas renovando y sigues con él, pues funcionando con él. O bien el tipo te va a vender bidón y te deja el bidón y te trata de tener amarrado y te está repartiendo siempre. Eso es un poco lo que tenemos que tratar de hacer con nuestro negocio. Ver, ingeniarse de alguna manera para que el cliente vuelva. Es como fidelizar lo que conversábamos la otra vez. Bueno, y para eso existen modelos o herramientas estratégicas que de alguna manera se han ido inventando a través del tiempo, ¿cierto? Y se van aplicando, así como la otra vez les comenté de este modelo de plan de negocio, donde analizamos el macro entorno, después el micro, etcétera. Aparece otro modelo que es el modelo, ¿cierto?, de Canvas, que es el que está acá, que este en sí, ¿cierto? Canvas, que es lo que hace de alguna manera es un modelo que me ayuda a identificar quiénes son mis clientes, qué les voy a ofrecer, cómo se los voy a ofrecer y de alguna manera cuánto me va a generar esto en términos de beneficio, considerando los ingresos y los costos. ¿Ya? Ese es el beneficio en sí que tiene de alguna manera aplicar este modelo Canvas. Por ejemplo, eh, estos recuadros, ¿cierto? Que son 9 recuadros, si ustedes se dan cuenta. Tenemos el 1 segmento de mercado, tenemos el 2 propuesta de valor, el 3 que son los canales, 4 es de alguna manera las relaciones que se van a generar con los clientes, 5 son los ingresos, 6 son las actividades claves que yo tengo que identificar dentro del negocio, 7 tenemos los recursos claves, los que yo necesito para llevar a cabo el negocio, 8 las alianzas que debo hacer, ejemplo con proveedores, con distribuidores, etcétera, y 9 son los costos del proyecto. Por lo tanto, en la medida que yo identifico estos 9 puntos, va a ser muy sencillo, ¿cierto?, empezar a comprender o entender el negocio que estoy armando. De hecho, se recomienda, ¿cierto?, partir con este punto 1, que es segmentar el mercado. Cuando hablamos de segmentar el mercado, es tratar de identificar a los clientes a los que yo me voy a enfocar, ¿ya? Y los divido, los clasifico, ¿cierto? Por ejemplo, hombres, mujeres, también podría ser adultos, niños, también podría ser, por ejemplo, personas de la quinta región o personas de la región metropolitana, ¿ya? O de la primera región, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera tengo que entender muy bien a quién me estoy enfocando, a quién me estoy dirigiendo. Si yo no soy capaz de segmentar, ¿cierto? De identificar bien a mi cliente, puedo perder mucho dinero. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, una universidad, cuando quiere hacer publicidad para aumentar su número de matrícula, no tiene ningún sentido que vaya a hacer publicidad, ejemplo, un colegio de enseñanza básica, ¿ya? Porque sería perder dinero, pues ninguno de ellos se va a matricular. Ahora, alguien me dice que vaya uno de enseñanza media, obvio, pero tampoco tiene sentido que se empiece a meter con los cursos de primero medio y segundo medio. Con suerte tercero medio, pero principalmente cuarto medio, ¿ya? ¿Para qué le voy a entregar folletos, por ejemplo, si hago folletos? ¿Para qué le voy a entregar folletos o flyer a un alumno de primero medio si todavía le falta para llegar? Entonces, a eso apunta esto de segmentar, de identificar bien al cliente, saber qué es lo que quiere, ¿ya? Si yo no sé lo que quiere, puedo cometer un error, pues le puedo estar ofreciendo algo que no es lo que él necesita. Entonces, tiene que estar claro, por ejemplo, alguien en estricto rigor podría estar yendo a comprar herramientas y no es lo mismo atender a un cliente que necesita herramientas, ejemplo, para un trabajo en el hogar, que va a hacer un trabajo en el hogar, de tenerla por si algo falla, versus el tipo que va a comprar que, no sé, pues, un maestro o que es para una empresa constructora. Por lo tanto, los debo identificar, los voy a atender distinto, debo tener claro lo que voy a ofrecer. Si identifico a mis clientes, por ejemplo, en el tema del transporte, yo me doy cuenta que el tipo es transportista, ¿ya? No puedo ir a ofrecerle camiones, tengo que investigar qué tipo de transporte hace, porque a lo mejor hace transporte pasajero, entonces ¿para qué le estoy ofreciendo camiones? Estoy perdiendo tiempo de los vendedores y ese tiempo que pierdo ahí estoy perdiendo de alguna manera de generar una venta por otro lado. Por lo tanto, son situaciones que yo de alguna u otra manera debo considerar, ¿ya? Entonces es importante segmentar.
también por nivel socioeconómico. No tiene sentido que yo venda productos que son muy caros en sectores socioeconómicos más bajos, porque de alguna manera no se van a poder permitir comprarse ese producto que voy a ofrecer. Entonces, siempre lo invito a segmentar. De repente, uno a la hora de segmentar tiene que identificar variables que hay para la segmentación, por ejemplo, geográficas. Yo segmento geográficamente para vender, suponte el tema de las camionetas. Muchas veces ciertas camionetas que se ocupan expresamente para minería se venden solamente en la zona norte de Chile y no se venden acá. Hay un modelo de Toyota, un Land Cruiser, que solamente lo venden en el norte porque tiene ese foco, y también hay otro que lo venden solamente en el sur porque tiene de alguna manera el foco del segmento del negocio forestal. Por lo tanto, acá en la región metropolitana no se da, pues no tiene ningún sentido estarlo ofreciendo acá. Y eso se puede dar en una serie de productos y por lo tanto debo estar atento a ello. ¿Ya? Si voy a vender paraguas, debo saber dónde voy a ir a ofrecer paraguas. No tiene sentido que vaya a vender paraguas en zonas donde prácticamente no hay lluvia. Segundo, está la propuesta de valor, que esto es súper importante. Acá dice los bienes y servicios que crean valor para los clientes. Cada segmento de mercado tiene su propia propuesta de valor. De alguna u otra manera, ustedes tienen que saber qué le van a ofrecer como distinto al resto a esos clientes que tienen. El estacionamiento en Calama, ¿cierto? Los frutos secos en la zona de Mayarauco, ¿cómo se llamaba? La geometría, la sanación geométrica, algo ahí creo que se llamaba. También puede identificar qué es lo distinto de lo que tú ofreces, por ejemplo, del Reiki. ¿Por qué tengo que, de alguna manera, si me quiero sentir bien, tomar algo con esta sanación con geometría? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia versus otros métodos? Y eso es lo que debemos ser capaces de transmitírselo al cliente. En la medida que el cliente lo comprende, es más probable que adquiera el producto. ¿Ya? Y siempre lo que les dije yo la otra vez, si ustedes venden un ladrillo, el negocio de ustedes no es vender ladrillo, es transmitirle al cliente que venden el mejor ladrillo que hay. ¿Ya? Quizá el ladrillo más aislante de calor y frío, etcétera, darle un valor agregado. O el ladrillo que es ecológico, ¿ya? O un ladrillo antifuego, antisísmico, etcétera. De alguna manera, denle una incorporación de algo, créenle algo y sean capaces de transmitirle a esto al cliente y que el cliente lo vea. En la medida que pasa eso, lo más probable es cierto que el emprendimiento o la venta de ese producto sea exitosa. Entonces, eso es lo que tienen que tratar de buscar. Ahora, una vez que identifican la propuesta de valor con la cual se van a dirigir al segmento de clientes que ustedes analizaron, debieran ser capaces de identificar el punto número 3, que son los canales, ¿ya? Que son de alguna manera la interacción que van a tener con los clientes, ¿cierto? Cómo se les van a entregar estas propuestas de valor, cómo van a llegar a ellos, qué van a ocupar. Ejemplo, canales propios, canales de tercero, intermediario, etcétera. ¿Cómo van a llegar, en definitiva, a ese cliente que están anhelando traspasarle esta propuesta de valor? Después tenemos el punto 4, que este punto 4 en sí, lo que trata de buscar es que ustedes sean capaces, ¿cierto?, de identificar cómo se van a relacionar con el cliente. Se van a relacionar, ejemplo, de alguna manera, por redes sociales, por carta, por correo, por teléfono, van a llegar a él directamente con un vendedor que va a ir puerta a puerta. Eso sería importante y de alguna manera que esto esté siempre, que sea fluido, ¿cierto? Bien, bien definido en el punto número 1 el cliente, 2, bien definido lo que voy a ofrecer, que está por sobre lo que quiere el cliente, ojalá, ¿cierto? Siempre algo más de lo que el cliente quiere, ¿ya? Cosa que sienta que no tan solo está comprando algo, sino que por ese mismo dinero está comprando lo que quiere, pero además viene algo más, ¿ya? Y ver, ¿cierto?, cómo voy a llegar a él y cómo me voy a relacionar con él. Una vez que llego a eso, tengo que ser capaz de determinar, ¿cierto?, el nivel de ingreso. ¿Cuántos ingresos voy a tener? Porque yo cuando segmento, de alguna manera sé cuántos potenciales clientes hay, entiéndase por potenciales los que no son, pero que pueden ser, porque de alguna otra manera, si yo quiero colocar ejemplo una panadería, no todos me van a comprar a mí, ¿ya?
hay algunos que van a comprar en otro lado, hay algunos que no comen pan, hay algunos que en definitiva el pan que se comen, ¿cierto? No necesariamente es del lugar, porque por ejemplo, en la mañana yo me voy a mi oficina y el primer pan de la mañana es de una panadería que está a media cuadra de mi oficina, que lo compró ahí, un pan calentito en la mañana, que no es malo. Después a la hora de almuerzo, ¿cierto? El otro pedazo de pan es del casino donde almuerzo. Después en la tarde me paso a la universidad y nuevamente quizás viene otro pedazo de pan y en la noche llego a la casa a comer y el pan que como en la noche ni siquiera es del negocio que está cerca de la casa, porque probablemente, no sé, mi señora salió de su trabajo y pasó a comprar una panadería del Castaño y compró pan y llegó con pan del Castaño. Por lo tanto, también tengo que tener esa visión. No porque yo esté en una villa o en una población, todos los habitantes de ahí me van a comprar a mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos se pueden abastecer en otros lados. Y alguien me dice, pero es que ahí no hay competencia, sería el único almacén. Pero se puede dar esta situación que les digo yo, del tipo que sale del trabajo y compra pan y llega con pan a la casa. O que sale del trabajo, pasa al supermercado y llega con eso a la casa. Por lo tanto, eso hay que tratar de analizarlo y yo siempre, de alguna u otra manera, del punto de vista de mi especialización, que mi especialización va netamente por el área de evaluar proyectos, muchas veces con los clientes yo parto evaluando el proyecto al revés, o sea, yo no estimo la demanda, no le digo cuántas personas le van a comprar. Yo le digo, por ejemplo, si él que le quiere colocar un food truck para vender hamburguesa, ¿cierto? Y completo, yo le digo, mira, tú, tus costos o tu punto de equilibrio cuando no pierdes dinero, ¿cierto? El punto de utilidad cero, se da en la medida que tú vendas, por ejemplo, 30 completos diarios. Parto desde ahí. Entonces, pues le digo, mira, te invito, vamos a mirar el lugar donde vamos a colocar el food truck y veamos cuántas personas transitan por el lugar. Si vamos para allá, yo me doy cuenta que transitan 35, 40 personas, no va a vender nunca 30 completos diarios, por ninguna parte. Pero si vamos allá y miramos, y ejemplo, pasan 2.000 personas al día, el negocio, pero fijo, porque ¿cómo no voy a vender 30 completos cada 2.000 personas? Pues además. Entonces, es un poco la forma de ir cambiando esto y quitarle el riesgo. Empezar a analizar. Por ejemplo, el negocio del estacionamiento de Calama, en vez que él hubiese estimado, ¿cierto?, cuánto iba a ser la demanda, de alguna manera que iban a requerir los servicios de alguna manera de estacionar sus vehículos en el lugar, podría haber partido desde el punto de vista de ver cuánto era el mínimo de vehículos que deberían estar mínimo al día ahí para él poder cubrir sus costos. Y en base a eso él puede mirar en la zona, ver qué tanta congestión y vehículos hay y lo podría estimar. Y en base a eso no es tanto como llegar y tirarse a la piscina, porque uno analiza y le permite tomar mejores decisiones. ¿Ya? Ahora, esto que yo les cuento es como el método que yo digo hoy día ya como arcaico, porque hoy día existen herramientas tecnológicas que te permiten de alguna manera avanzar y ir mucho más allá y hacer estimaciones probabilísticas y trabajar con escenarios distintos. Pero a grandes rasgos, ¿cierto? Es una buena forma así el hacerlo de esa manera, el de partir como invertido, cuánto es la mínima demanda que tengo que tener para poder cubrir mis costos. ¿Ya? Entonces, con eso yo estimo mis ingresos. ¿Cuántos ingresos voy a tener? Recuerden que los ingresos de alguna u otra manera están dados bajo la modalidad de precio por cantidad. Si yo vendo manzana a 100 pesos cada manzana, mis, mis ingresos serían, ¿cierto? La cantidad de manzanas vendidas por el precio de las manzanas. De ahí después le vamos a preguntar a un compañero que por ahí leí que se había tirado a la piscina, de ahí vamos a ver qué pasó. Luego de esto, tenemos el punto número 6, que son las actividades clave que ustedes tienen que identificar, ¿cierto? Que para que les vaya bien en el negocio, ¿qué actividad es clave? Por ejemplo, ¿ya? De alguna manera, si yo quiero determinar las actividades clave, que son las que en definitiva me van a ayudar para tener un buen desempeño en el negocio, si yo me centro en el negocio del estacionamiento, una actividad clave es la seguridad. Porque se imaginan que él deje o alguien deje el vehículo ahí y que le roben, ¿ya? Que te roben la radio, que te roben la antena o cualquier cosa, que te rayen el auto. Eso no puede pasar. Entonces, esa es una actividad clave, que el cliente sienta de alguna manera que está seguro.
De hecho, suponte una propuesta de valor interesante que podría ser, se me acaba de ocurrir, poner cámaras con acceso a Internet y cuando el cliente va y deja el auto, tú le das la clave y que él después de donde esté puede ingresar, mirar y puede mirar su auto. Así como se da en los jardines infantiles, ¿cierto? Que los papás del niño que estudia ahí tienen acceso y pueden ver las cámaras durante el día y pueden ver qué está haciendo su hijo. Eso de alguna manera es una tranquilidad para los papás, ¿cierto? Y le da más credibilidad también a la institución y el tipo por eso puede estar dispuesto a pagar un mayor arancel, una mayor matrícula. Por lo tanto, por ahí podría haber algo interesante. Suponte en el tema de la actividad clave, de la geometría esta, la sanación geométrica, eh, yo creo que apuntaría un poco a transmitir o hacer algo que efectivamente la persona lo note como un bienestar y que esto ojalá se lo transmita a la misma persona que lo vivió, no a la persona que está entregando el servicio, sino el que recepcionó el servicio, que sea capaz, ¿cierto?, de transmitir esto, que se ha sentido bien, que todo es espectacular, etcétera. Después está el punto 7, que son los recursos clave, que es donde ustedes tienen que identificar, ¿cierto?, cuáles son las cosas mínimas que necesitan para poder funcionar bien. ¿Ya? Lo activo, ejemplo, si transportan pasajeros, necesitan, no sé, pues, una van o un bus para transportar. Si dan estacionamiento, necesitan el terreno para estacionar. Si van a hacer quizá esta sanación geométrica, necesitan camillas, se me ocurre, no sé, ¿cierto? Podría ser desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay que tratar de identificar aquello. Después está el punto 8 que hace referencias a las alianzas clave, que de alguna manera apunta a que ustedes sean capaces de ver con quién se tienen que asociar para poder llevar a cabo de mejor forma esto. ¿Ya? De alguna manera, las alianzas clave nos revelan quiénes pueden ayudarnos a mejorar nuestro modelo de negocio. Quizá en el caso del estacionamiento, podría ser una empresa de taxi, de radio taxi, ¿cierto? Que el tipo deje el auto ahí y usted apretan un botón o hay un radio taxi afuera y él los va a dejar inmediatamente a algún lugar. Por ejemplo, el aeropuerto. No sé, se me ocurre, no sé a qué distancia están, pero podría ser. En el caso del negocio que estaba en la carretera, con la venta de frutos secos y todo esto, quizás podría tener una alianza clave con alguna empresa, ¿cierto?, de venta de miel, o una avícola con el tema de los huevos, ¿cierto? Ir buscando por ahí cómo generar alguna alianza que le permita dar o entregar un mejor servicio. ¿Ya? Quizás podría ser hasta con, no sé, pues con Coca-Cola y que le adorne afuera y que le coloque mesa y quitasol y todo, como para tener un lugar, ¿cierto?, donde de alguna manera los consumidores puedan parar, ¿cierto?, y consumir en el mismo local. Y luego de ello está el que pertenece al cuánto, los costos, ¿ya? Tratar de identificar todos los costos que voy a tener. ¿Por qué? Porque de alguna manera el prestar un servicio, desde el punto de vista, suponte, del recurso clave, necesito personal, que tengo que pagarle sueldo, necesito máquinas, y todo tiene que ir como bien alineado. ¿Por qué? Porque no puedo pretender, por ejemplo, de repente decir que yo voy a tener un gimnasio nivel ABC1 para gente de estrato social muy alto, que tiene mucho dinero, y voy a tener una recepcionista que le voy a pagar el sueldo mínimo. ¿Por qué no puede ser? Porque por el tipo de cliente que va a llegar, la recepcionista de alguna manera debería estar como al nivel de ellos para que entienda, comprenda y pueda conversar fluidamente con ellos, ¿cierto? Entender lo que le están pidiendo, etcétera. Mientras que si yo le pago el sueldo mínimo, lo más probable que desde el punto de vista de preparación, no sea una persona muy preparada, porque si no, no va a estar dispuesta a trabajar por el sueldo mínimo, y eso en sí me podría generar un problema en el negocio. Entonces, esos son de alguna manera los puntos, ¿cierto?, que componen este modelo Canvas y que nos pueden ayudar a aterrizar un poco nuestro negocio. Me gustaría que, si Patricio puede habilitar el micrófono y que me vayan contando un poco el segmento, ¿cierto?, al que están enfocados, si es que lo tienen definido, y la propuesta de valor que ustedes hacen con el servicio o el producto que entregan. Así que si alguien pudiera por ahí Vamos, cooperar con eso, sí.
Alguien me dice o levanta la mano y abrimos micrófono. Con confianza. ¿Habrá alguien o no? Parece Por que lo, por lo menos algo leí delante en el chat, hacía la rápida que apareció y desapareció, que sí, alguien se que había tirado a la piscina. Enrique. Así que ahí Enrique que nos ¿Ya? cuente qué pasó. Hola ¿Estará Enrique, Enrique por ahí? estás al aire. Hola Enrique. Hola Enrique, ¿cómo te va? Enrique, ¿estás por ahí? Está Hola. contento Enrique, parece. ¿Eh? ¿Aló? Sí. Aló, ahí Hola. sí, te escuchamos Enrique. Ahí sí. Ahora, ¿cómo están primero? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo le va? Bien, bien. Mira, con Qué bueno. respecto a la pregunta que tú haces, o sea, ¿Ya? yo cuando se me presentó esta oportunidad fue visceral nomás, nada de método científico o algo técnico. ¿Tu Me negocio cuál era? dijeron, Disculpa, ¿tu negocio era? la playa de estacionamiento. Ya, perfecto, vamos. Entonces lo tomé nomás. Claro, llevaba harto tiempo cerrado, tenía varias ¿Ya? deficiencias por ser no había techo para los vehículos, estaban al descubierto, ¿Ya? a pleno sol los vehículos. Entonces, después ya cuando lo arrendé y empecé ya a tirar lápiz, claro, o sea, lo más barato que me salía eran 4 millones de pesos, incluía la mano de obra y algunas reparaciones menores. Plata que en ese momento no tenía. Pero la gente de igual forma buscaba un espacio donde estacionar, pero había que darle la seguridad, como dices tú, de que el vehículo no le pasara nada. ¿Ya? Y de ahí Eso me es fui de a clave. poquito, claro. Y en ese tiempo no tenía cámara de video, no tenía extintores. Gracias. El baño estaba pero en pésimas condiciones y no tenía productos para vender. Entonces ahí fue crucial el apoyo de CCU para mí, porque ellos me ¿Ya? equiparon con Perfecto. los coolers, con los equipos panorámicos. Y lo bueno que no dejaron que me endeudara, porque ellos dan la facilidad de sacar con cheque. Y como yo no Ya. estaba bancarizado, fue así como que ellos se arriesgaron conmigo. De palabra, todo de palabra. Tal día yo tenía que tener la plata y cancelar sus productos. Y así después a poquitito fui ya mejorando el negocio. Ya. Oye, y ¿Qué es cuando lo hablamos, bueno? suponte, de los clientes, ¿tú los tienes segmentados, tienes identificado quiénes son? ¿Son Bueno, particulares? ¿Son empresas? ¿Quiénes son? yo lo separo por horario. En la mañana, público general. ¿Ya? Y a partir de las 19 horas, empresa. Perfecto. Ahí tengo ya 4 empresas contratistas que guardan sus vehículos acá en la noche. Y ¿Ya? lo bueno que donde estoy yo, al frente mío está el terminal de que va a San Pedro, terminal de buses, y hay un hotel. ¿Ya? Entonces llegan empresas contratistas y lo bueno que este hotel no tiene estacionamiento. O sea, sí o Mira, sí ahí tenía una tienen que alianza llegar acá. clave, pues. Ahí está el punto Claro, 8 de la PPT que yo estoy mostrando. ¿Ya? entonces la dueña del Que hotel al hotel le me lo interesa, claro, al hotel le interesa claro, decir, usted puede estacionar ahí, estaciona al frente. claro. ¿Ya? Entonces yo después ya con el tiempo fui evaluando esto, claro, lo estratégico que es el sector. Estoy a pasos de la feria, modelo acá en Calama, una cuadra, en pleno centro, en la misma calle donde se ubican los 2 terminales que van a San Pedro, las 2 líneas de buses. Tengo hoteles al frente y ahora se instaló al lado mío un lavado de autos. Entonces en ocasiones ellos Bien. no tienen espacio y guardan acá los autos. ¿Ya? O Entonces sea, así por lo menos me he ido organizando con el negocio. excelente. Ya, excelente ahí. Gracias, Enrique. Muchas gracias. ¿Listo?
¿Alguien más que quiera hablarnos de su propuesta de valor? ¿Qué es lo que ofrecen como propuesta de valor? ¿O del segmento al que se enfocan? ¿De su alianza? O si tienen la duda, ¿cierto? Y quieren que les ayude un poco con eso, que me digan el negocio y lo vamos conversando. No hay más, parece. Se- Parece que no no, por ahora. no, ya. Seguimos entonces con Sí, esto. eso. Entonces, ya, este era el modelo, ¿cierto? De Canvas que les decía yo. Y aquí les traje un ejemplo, ya el ejemplo del viejo Pascuero, para que no se olviden de él. De alguna otra manera, el segmento de mercado donde él se enfoca después de segmentar son los niños, ¿cierto? Y dentro de los niños hay hombres y mujeres, ¿cierto? Y por un rango de edad, ¿cierto? Los más bebés, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de valor que le hace? De alguna manera esta propuesta de valor son juguetes que de alguna manera cumplen con las expectativas que los niños tienen. Podría ser el juguete de moda, el juguete robot, el juguete automatizado, etcétera. ¿Cuál es el canal de distribución que ocupa el viejo Pascuero? Ocupa el trineo con el reno y va a entregar él directamente. ¿Y cómo se relaciona con sus clientes? A través de la carta. Pues el niño le escribe la carta, el viejo Pascuero la lee y con eso sabe lo que quiere, ¿cierto? Le lleva el producto con este trineo. Y la fuente de ingreso, ¿cuáles son los ingresos que recibe el viejo Pascuero por esto que entrega? Leche y galletas, porque les dejan ahí en el árbol de Pascua, ¿cierto? Ese es como los ingresos que él percibe. Ahora, de alguna otra manera, ¿cuáles son los recursos clave que él necesita? El trineo, el reno, los duendes, los juguetes, etcétera. Y la actividad clave para él es fundamental de alguna manera llegar con el juguete a la hora, ¿cierto? A las 24 horas o a las 00 del 25 de diciembre, a las 24 el día 24 de diciembre. Entonces, llegar a todos lados al mismo tiempo. Y los socios clave, la empresa de correo, donde de alguna manera el segmento mete su carta ahí para llegar, y los Reyes Magos, ¿ya? Y si bien es cierto, es como bien divertido esto, pero yo creo que explica muy bien las cosas que hay que identificar dentro de un negocio para que este negocio tienda a ser más exitoso. Estos son los puntos que deberíamos tener, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta. Parece que no. Miren, las grandes empresas, ¿cómo ocupan de alguna manera este modelo Canvas? Aquí, este Canvas es de Nespresso, ¿cierto? Esto en Nespresso son estos potes o sachets chiquititos que tienen café de distintos sabores y donde tú te puedes, si te compras esta máquina, te prepara un exquisito café de acuerdo a esto. Segmento de cliente, lo vieron netamente individuos, ¿cierto? Que están en el hogar, en su casa, y también empresas que adquieren esto y lo tienen en la oficina, ¿cierto? Para sus trabajadores, ¿ya? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la propuesta de valor? Que te venden directamente esta máquina Nespresso, ¿cierto? Además te entregan las cápsulas para que tú tengas un rico café, ¿cierto? Como un café de cafetería directamente, un café en grano, con buen sabor, buen aroma. Básicamente un café expreso de calidad en casa. Ese es el concepto de la propuesta de valor, un café de calidad en casa. Ahora, ¿cuáles son los canales de distribución y comunicación que se utilizan con el cliente? Estas empresas ocupan las cadenas de retail, ¿cierto? Los supermercados, las multitiendas, Falabella, París, Ripley, etcétera. También puede ser a través de la página web de Nespresso.com, a través del call center, ¿cierto? Y de Nespresso Store, ¿ya? Que son las formas como ellos llegan de alguna manera al segmento. Ahora, ¿cómo se relacionan con los clientes? Ellos formaron una especie de club, el Club Nespresso, donde tú te metes en un sitio web, ¿cierto? Ahí vas interactuando, los tipos escriben, te dan recomendaciones de cómo preparar mejor el café, van contando los aromas, la gente escribe ahí, dice, oye, el café es rico, te recomiendo este sabor, y tratan de armar como una comunidad que les permite interactuar, y con ello de alguna u otra manera, ¿cierto? Van generando más ventas.
Ahora, el flujo de ingresos, ellos reciben ingresos por dos conceptos. Por la venta de las cápsulas que están acá, a mano derecha, donde estoy pasando el cursor del mouse, y también por la venta de la máquina. ¿Ya? Porque ellos te venden la máquina y te venden las cápsulas. Entonces, por ahí generan los ingresos. Principalmente son esos dos ítems. Luego de eso, nos vamos a los recursos clave. ¿Qué necesitan para esto? Necesitan canales de distribución para poder llegar, necesitan las patentes, necesitan café y de alguna manera tener contacto con distintas fábricas. Actividades clave, la distribución que se llama B2C, que significa llegar de la venta de un negocio, ¿cierto?, al cliente. Llegar del negocio al cliente, es clave la producción, ¿ya? La producción de esto, porque si tú fabricas muchas máquinas y no eres capaz de generar la cápsula, mataste el negocio. O si fabricaste muchas cápsulas pero no está la máquina también. Por lo tanto, la producción es clave de ambos. Y el marketing, para hacerle publicidad y de alguna manera lo que ayuda mucho a que esto se venda por sí solo es tener lugares de venta estratégico donde tú sientas el aroma a café, ¿ya? Ese aroma llama la atención y está generando publicidad. Es como el tipo que vende frutos secos y que es capaz de tener una tostadora y tiene olor a maní o olor a harina tostada en el minuto que lo están tostando. Eso atrae mucho a la gente. Y de hecho, hay empresas que lo ocupan como estrategia. Si yo le hablo del supermercado Santa Isabel tiene una estrategia de venta que saca pan caliente cada 20 minutos. Por lo tanto, prácticamente todo el día está ese agradable aroma a pan caliente, ¿cierto? Y eso genera que muchas personas vayan a comprar pan y cuando sacan el pan caliente inmediatamente se tientan y van por el queso, van por la mantequilla, ¿cierto? Quizás por la bebida o por el café, entonces generan ventas de alguna manera que se van entrelazando dado este enganche, ¿ya? Ahora, es importante también ver la red de aliados o la red de partners, ¿cierto? Que acá uno se tiene que asociar con productores de café, que te entreguen el café con el sabor exclusivo, etcétera, y con los fabricantes de máquinas. Porque no es que yo haga las dos cosas, por lo tanto debo ubicar a alguien que me fabrique estas máquinas y otro que me fabrique las cápsulas de acuerdo a los requisitos que tiene la máquina. Ese es el tema. Por ahí la complicación es que en algún minuto alguien saque otra máquina y aparezcan, no sé, unas cápsulas más baratas, que sean universales, que de alguna manera te empiezan a como a mermar el negocio o a disminuir las ventas, dado que todos empiezan a cambiar. Por lo tanto, lo que les recomiendo desde ese punto de vista es siempre estar tratando de buscar como la exclusividad y que se note que ustedes son distintos al resto. Por más que aparezcan más máquinas o más cápsulas, no hay ninguna con el aroma, no hay ninguna con el sabor, no hay ninguna con la naturalidad que pueda tener el producto o lo sano que éste puede hacer. Eso es lo que tienen que ser capaces de transmitir, ¿ya? Esto entonces, de alguna manera, el modelo Canvas, acá está el nombre abajo, Canvas, que no lo había puesto en la otra PPT, se me fue, pero Canvas en sí lo pueden aplicar a todo tipo de negocio. Ahora, el cómo diseñarlo, yo insisto, esto mismo, que si bien es cierto ya hayamos visto esta PPT, yo los invito a que ustedes como ejercicio, cuando les pidan un plan de negocio para postular algún fondo, traten de ocuparlo. Ahí en el punto 1, segmento de mercado, anoten los clientes a los que se enfocan. Ejemplo, el negocio que está en carretera Mayarauco Peñaflor, sus clientes son aquellas personas que van en dirección a la costa, que vienen de la costa a Santiago, que de alguna manera generalmente van viajando con su familia, ¿ya? La propuesta de valor, productos frescos, sanos, naturales, atendidos por sus propios dueños. Ahí está. Entonces, vayan armando esto para que ustedes demuestren, ¿cierto?, que comprenden y conocen su negocio y es más probable que se ganen los fondos para poder seguir invirtiendo y que su negocio crezca, que es lo que todos de alguna manera queremos. Ahora, como dato, miren, para resolver esto del punto 1, segmento de mercado, y el punto 2, la propuesta de valor, se trabaja con un avatar donde el que está acá es el cliente, ¿ya?
Y esto es lo que yo le ofrezco, la propuesta de valor. O sea, aquí está el cliente que yo elijo por segmento. ¿Qué pasa con este cliente? Este cliente de alguna u otra manera está lo que busca, ¿cierto? Tiene miedos y también busca acá arriba ganancia. O sea, déjenme buscar un plumón y acá yo le voy a anotar algunas cosas. Espérenme un segundo. Acá está. Él busca ganancias y acá abajo están sus miedos. ¿Ya? Y esto en sí es el producto que está buscando. Entonces, esto es principalmente el foco del producto. Por lo tanto, de alguna otra manera, el que es lo que está buscando, en este caso, estamos hablando de una empresa que es Viaje Cero Límite, ¿ya? Entonces, él está buscando para su negocio crear una página web para su negocio, quiere mejorar su negocio y quiere establecer una mayor confianza con los clientes, ¿ya? Por lo tanto, yo desde el punto de vista de la propuesta de valor, le digo que de alguna manera él tiene que ser capaz de transmitir que tiene vuelos a buen precio, que de alguna manera hay hoteles increíbles donde va a poder acceder y que sus viajes van a ser planificados. Pero también el tipo quiere obtener ganancias, como por ejemplo, quiere ver a sus clientes más felices, quiere obtener buenas utilidades y tiene claro que los recursos tienen un buen precio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué se le va a ofrecer? Yo le voy a ofrecer descuentos especiales, le voy a ofrecer conseguir un proveedor que proporcione buenos precios y de alguna manera una página web para ampliar el conocimiento de la empresa. Pero este tipo tiene miedos, que esto es lo negativo para él, por ejemplo, no encontrar nuevos destinos a la hora de viajar, no conseguir el objetivo esperado o no ser capaz de contentar al cliente. Por lo tanto, ¿yo qué le ofrezco? Poder ver los productos de manera online antes de ir a la tienda. Por lo tanto, el tipo si ya ve todo online antes de ir a la tienda, si va, es porque ya le gustó algo, ya se aseguró de algo. Tener un personal de confianza y muy profesional que de alguna manera le va a ayudar, ¿cierto?, a cumplir con su objetivo y poder visitar la página web desde su casa. Entonces, eso es lo que tengo que tratar de armar. Trabajar un poco, jugar con esto de un cliente que es lo principal que busca, tener claro que él también de repente quiere tener cierta utilidad o ganancia, pero también tener claro que el tipo tiene algunos miedos. Y en la medida que yo lo identifico, veo cómo lo ataco, ¿ya? Esto de acá le genera ganancia, esto de acá de alguna manera le elimina los miedos, y esto ataca el producto principal que está buscando, ¿ya? A eso es lo que apunta. Por lo tanto, desde ese punto de vista es importante que lo vayan conociendo. Entonces, es una forma que ustedes se vayan enfocando en esto. Ahora, dejando de lado un poco todo esto que hemos visto de análisis macro, micro, modelos de negocio, ¿cierto? Financiamiento que vimos el otro día, que aprendimos un poco a ver cómo teníamos que evaluar a la hora de pedir un crédito de manera tal que nos saliera más barato, porque generalmente para tratar de disminuir las cuotas, llevábamos a cabo ciertas solicitudes que eran perjudicial y en estricto rigor disminuíamos la cuota, pero después pagábamos más interés. En sí el negocio tiene que funcionar bien y para que funcione bien hay algo que es fundamental que es control de gestión, ¿ya? Tengo que controlar que de alguna u otra manera, ¿cierto? Lo que yo estoy planteando como negocio funcione en todos sus aspectos y para ello debo tener absolutamente claro que si yo no controlo, el negocio no va a funcionar como yo quiero. O sea, lamentablemente, el control que muchas veces no nos gusta cuando nos controlan a nosotros, ¿cierto? Es un mal necesario, digo yo. Para ello, hubieron dos tipos que por ahí por el año 92, que son los profesores Norton y Kaplan, que crearon una herramienta, ¿cierto?, para de alguna manera preocuparse que los negocios y las empresas funcionen bien, y lo basaron en tres perspectivas.
Ellos decían que había que medir la satisfacción del cliente, porque si el cliente estaba feliz, ¿cierto? El negocio iba a funcionar el descueve. Los otros dijeron que había que ver los indicadores financieros, o sea, que desde el punto de vista de las finanzas sea un negocio sano, que genere utilidades, que eso te va a ayudar a que la empresa siga subsistiendo. Y el tercero de ello era la satisfacción del recurso humano, que en la medida que mi recurso humano, mis trabajadores, mis colaboradores estén contentos, van a ser más productivos. Si son más productivos, también van a atender mejor al cliente, ¿cierto? De manera más rápida, van a andar más contentos, y esto consigo va a traer que yo tenga mejores resultados financieros, porque voy a generar más ventas. Ahora, el trabajador contento, ¿cómo lo mido? Viendo la rotación, qué tan seguido se van de la empresa, el ausentismo, porque cuando empiezan a faltar y a faltar, quiere decir que de alguna manera está fallando el trabajador, y eso puede estar fallando porque puede estar fallando el clima laboral, que no hay un buen ambiente, no es muy grato el ambiente, probablemente ustedes que tienen sus emprendimientos a lo mejor tienen trabajadores. Lo que yo les puedo decir es que a los trabajadores hay que, primero, tratarlos bien, porque cuando no los tratan bien se están perjudicando ustedes mismos, porque ese trabajador no anda contento, no anda feliz, anda con mala cara, y esta mala sensación se la transmite al cliente. Por lo tanto, es importante el, el conversar con la gente, saludarlo, ocupar de alguna manera factores para motivar que son gratis y baratos, como por ejemplo ir y decirle, no sé, a Patricio, yo hoy le digo, bien, Patricio, lo había hecho súper bien, te felicito. Eso ya genera de alguna manera un beneficio para la empresa. O reconocer las cosas, cuando alguien hace algo bien, hay que reconocerlo, hay que felicitar, etcétera. Eso es importante. Si sabemos que alguien tiene algún familiar enfermo, bueno, se le pregunta, oye, ¿cómo está, no sé, tu papá, tu mamá? ¿Cómo siguen? ¿Cómo va todo? Si de repente tienes problemas y realmente es necesario que lo lleves tú al hospital, avísame, cuenta conmigo, yo te puedo dar permiso, nos organizamos bien, con tiempo, etcétera. Todo eso que yo estoy diciendo es gratis, y al trabajador de alguna manera lo posicionen emocionalmente de una mejor manera, y después vamos a ver los beneficios para nosotros mismos. Bueno, estos tipos crearon de alguna manera una herramienta que se llama el Balance Scorecard, el BSC, o cuadro de mando integral o tablero de mando integral, que es como el tablero de un auto, donde tú miras el tablero del auto y al mirar el tablero, tú sabes si vas a exceso de velocidad, sabes si lleva la luz encendida, sabes si te queda poco combustible, la presión del aceite, la temperatura del motor, etcétera. Entonces, información importante, ¿cierto? Pero acá se hace un tablero y se hace de alguna manera con el foco de la empresa. Y en este tablero se trabajan estas tres perspectivas, donde principalmente se trabaja con los colores del semáforo, ocupando el rojo y el verde, y el amarillo muchas veces lo dejan como blanco. Entonces, estos tipos dijeron, mira, creemos un tablero donde se sugiere que por cada perspectiva, ejemplo, aquí tenemos la perspectiva de cliente, empleado, la verde, después tenemos la cliente, que es la que está acá en el centro, y después tenemos los indicadores económicos y operacionales o financieros. Entonces, se crean relojes para esas perspectivas, y tú vas mirando día a día y sabes lo que pasa, y eso te permite ir corrigiendo. Por ejemplo, si cae en el verde, quiere decir que se cumplió la meta o la estamos cumpliendo, y ahí vendrán las felicitaciones y a no descuidarse. Si cae en el rojo, hay que llamar a Highlander o a la gerencia que venga a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Cuando hablo de Highlander, estoy hablando de este tipo que llega con una espada y corta cabeza, pero primero siempre eh, conversar, ver lo que pasó, etcétera, porque puede que una meta no se haya cumplido, pero no porque el vendedor sea malo, puede ser por algo externo, o quizá hasta de alguna manera era muy alta la meta que se había planteado, y puede ser hasta un error de nosotros. Por lo tanto, hay que partir por ahí. Y quizás si se insiste en la falta y empieza a fallar seguido, bueno, ahí que venga Highlander con la espada, como digo yo, a cortar cabeza o despedir personal. Pero eso hay que tratar de evitarlo, porque tú al personal lo capacitas, ¿cierto? Crea un lazo de confianza, etcétera. Y en la medida que lo despido, después tengo que contratar a otro. Y lo más terrible de esto es que el que yo despedí, eventualmente podría pasar a ser después mi competidor, porque empezó a conocer el negocio, lo visualizó, ¿cierto? Y parte con esto. De hecho, mira, tengo una alumna que terminó ingeniería comercial conmigo en la universidad,
hace no más de 3 años, y el último año, cuando estaba terminando, entró a trabajar una óptica. Trabajó un año y me llamó el año pasado para contarme que se había independizado y que ella se dio cuenta que cuando entró a la óptica tenían una cantidad de contratos que cerraban con empresas donde iban, hacían el examen y le vendían los lentes. Y ella, como estaba a cargo de todo este tema, ¿cierto? De comprar los lentes, de ver contratos por ahí, se dio cuenta que en estricto rigor se estaba perdiendo trabajando de alguna manera, ¿cierto? Para los sueños de otro. Y me dijo, me independicé, pues me dijo, partí con 2 compañeros más de ella, ¿cierto? Y crearon esta óptica que hacen alianzas con distintas empresas, con municipalidades, y ellos van, llevan al oftalmólogo que te hace el examen ahí, te receta el lente, tienen distintas muestras de lente, tú lo eliges y después te lo descuentan por planilla. Entonces le ha ido súper bien en el negocio. Entonces por eso les digo yo, hay que tener cuidado con los trabajadores, porque también pueden pasar a ser tus competidores. De hecho, en la primera clase, si mal no recuerdo, aquí alguien me comentaba que tienen una vidriería en Tocopilla y que antes, no me recuerdo si era él o el hijo de él, trabajaba en una vidriería allá mismo y después partieron ellos con esto. Eso es lo que se puede dar, ¿ya? Bien que alguien parta con un negocio, pero que lata que cuando parten con ese negocio pasan a ser tus propios competidores, pues de repente ese tipo de cosas hay que tratar de preverla, a ver qué puede pasar. Ahora, en el primer recuadro que tenemos acá, por ejemplo, en la satisfacción de los empleados se tenía una meta de lograr un 35% y solamente logramos un 34%. Por lo tanto, como dice la flecha, rojo porque no lo logramos y estamos bajo. Por eso marca hacia abajo. Si nos vamos a otro dato, suponte nos vamos a ir acá, ¿ya? Incidencia de problemas con los clientes, ¿ya? Dice que el número de problemas comerciales por cada 100 clientes, el periodo anterior fueron 14,3 y para este periodo la meta era máximo 5 y estamos en 15, o sea, estamos en rojo. De hecho, estamos en 15,1, ya caímos acá. Estamos muy por sobre la meta. Entonces, esto de alguna manera te ayuda a analizar y prever, ¿cierto?, qué hacer en estricto rigor para empezar a mejorar, por cierto, eso es lo que de alguna manera uno tiende o trata de mejorar. Ahora, este cuadro de mando, de alguna u otra manera, mide y focaliza la actuación de la empresa desde primero las 3 perspectivas que nosotros vimos. ¿Cuáles son las primeras tres? Las primeras 3 perspectivas que vimos era, voy a tomar mi plumón aquí para irlo marcando, los aspectos financieros, número 1, cliente feliz, número 2, y número 3, las personas, el recurso humano. Ahora, estos tipos que crearon esto, ¿cierto? Después de decir que es fundamental medir los aspectos financieros, que la empresa tenga buenos resultados financieros, que los clientes de la empresa estén felices, que las personas, recursos humanos, ¿cierto? Pueda de alguna manera operar bien con tecnología de la información, con software, que tenga una buena formación dentro de la compañía, que pueda aprender, que pueda crecer en la compañía, se dieron cuenta que de alguna otra manera había otro factor que era importante y este otro factor apunta a, aquí vamos a cambiar el color del lápiz, a los procesos. Y este punto fue la cuarta perspectiva que apareció, los procesos. Y se dieron cuenta que había que empezar a medir los procesos en la empresa, ¿ya? Por ejemplo, eh, me cotizan una ventana. ¿Cuánto me demoro yo en entregar la cotización y después en ir a instalar la ventana si es que me la llegan a solicitar? Por lo tanto, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es la cotización? Alguien llama y me entrega los datos por teléfono, o alguien llama, me da la dirección, yo voy a su domicilio. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? En estricto rigor, yo creo que el mejor proceso es para la cotización que alguien llame, te dé las medidas que él tomó, se llega a un acuerdo, si el tipo te dice que sí, que si lo va a tomar, tú te diriges al domicilio de él, tomas tú las medidas como corresponde, te adelanta un porcentaje, no sé qué porcentaje me dirán ustedes de adelanto, ¿cierto? Se ponen de acuerdo para el día y ojalá en 24 horas vuelvan, ¿cierto? Y procedan a instalar.
y ahí se paga la diferencia. Entonces, tratar de hacer más fluidos los procesos. ¿Cómo es un proceso de ese tipo? ¿Cómo es un proceso, por ejemplo, de compra o adquisición de materias primas? ¿Cotizo? ¿A cuántos cotizo? ¿A cuál se le compra? Etcétera. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, esto es una herramienta súper importante como para que de repente comprendan que los negocios, en la medida que estas cuatro cosas funcionan bien, ¿ya? Clientes felices, yo partiría por el trabajador feliz. Un trabajador feliz, ¿cierto? Se traduce en clientes felices, eso se traduce en mejores resultados económicos financieros y para mejorarlos más aún, después me centro en mejorar los procesos. De hecho, estas cuatro perspectivas las tengo acá, donde de alguna manera ustedes se deben preguntar, ¿cierto? ¿Cómo generan valor para los accionistas, para los dueños? Y eso desde el punto de vista financiero, ¿cierto? ¿Cómo le generan utilidad o de alguna manera hacen que los clientes estén más contentos desde ese punto de vista? Segundo, tienen que saber del punto de vista, ¿cierto? Del cliente, cómo satisfacemos a nuestros clientes, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan, ¿ya? Qué es lo que de alguna manera eh, prefieren en sí. ¿Por qué? Porque no todos los negocios son iguales. Pues hay negocios donde uno quiere que el cliente vuelva y hay otros donde yo en estricto rigor tengo que tratar de transmitirle al cliente que yo no quiero que vuelva. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo eso? Por ejemplo, no sé, pues una clínica. Una clínica, la idea de la clínica no es que el cliente vuelva y vuelva y vuelva y vuelva y vuelva, no, pues la idea es que el cliente vaya y realmente se sanó de lo que fue, y si después vuelve, que vuelva porque tuvo otra dolencia idealmente, ¿cierto? Y le da la confianza a esa institución que lo va a atender de buena manera, pero que esté volviendo siempre por lo mismo, probablemente no va a hablar bien de la institución, o bien va a querer cambiar médico y se van a dar este tipo de cosas, ¿ya? Siempre se deben preguntar, recuerden, en qué proceso deben ser excelentes, ¿ya? Los que no pueden fallar. Por ejemplo, una, si hablamos de un restaurante, en la higiene, en alimentos de calidad, en una buena atención, una línea aérea en seguridad, ¿cierto? Que tú te sientas seguro, que te subes al avión y sabes que vas a llegar a destino, ese tipo de cosas. Y otra pregunta que es importante que siempre se hagan también es en qué y cómo debe la organización continuamente aprender, mejorar y crear valor. Porque todas las empresas deben estar constantemente tratando de buscar, por ejemplo, cómo ser mejores en lo que hacen, qué otro producto pueden incorporar, eh, etcétera. ¿Ya? Tratar de irse guiando desde ese punto de vista que les permita de alguna manera, ¿cierto?, ser de alguna manera después preferido por sus clientes y que esto vuelva. A eso es lo que esto apunta. ¿Ya? A ver, dudas, Patricio, dudas, alguien que escribe en el chat, alguna opinión por ahí. Sidney, si quiere opinar, podría ¿Cuántas ser personas acá. tenemos, Patricio? Sí, 15 personas hasta el momento. 15 ya. Ujú. Vamos a ver ahí. Sidney, hola Sidney. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Buenas, gracias. buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo Buenas le va? tardes. Sí, bien, bien, gracias. Un poquito atrasado me conecté. Sí, no hay problema. Cuénteme. Bueno, de lo que estaba escuchando, no, bien, queda claro el tema hasta ahora. Y no, quería hacer una consulta más rato con respecto a algo que me llamó la atención, pero de otro emprendedor que tiene una fábrica de ropa en Calama, ¿no? Encontré interesante. Y a lo mejor molestarlo Ya, después con la dirección o algún contacto para después llamarlo. perfecto. Bueno, aquí mismo en las PPT que te van a pasar, queda el Ujú. contacto después. La última PPT aparece para que después, por si ahí de repente me quieren contactar, tienen alguna duda o los puedo ayudar en algo, Ujú. va a estar ahí por si lo necesitan. Sí, no, y darle la gracia igual que, bueno, todas las cosas que ha estado informando, bien, bien interesante.
Ha sido bueno, hasta ahora la información que ha entregado usted es muy buena porque nos ayuda en realidad como emprendedores a ver, si bien son diferentes rubros, pero es importante y es clave el tema de la alianza. Bueno, en el caso de nosotros estamos en un lugar, en una ciudad donde no disponemos de empresas grandes, por dar un ejemplo, proveedoras de materiales grandes, por eso tenemos que en realidad necesariamente viajar a ciudades. Es una limitante dentro de ¿Ya? nuestro negocio. Mm. ¿Ya? Así que Claro, podría es una quizás de las suponte cosas. buscar alianzas con empresas de transporte. Tratar de buscar esa empresa que en algún minuto va, ¿cierto? Va a dejar Mm. producto y se devuelve desocupado, entonces tenerlo más o menos en contacto como para que no vuelva desocupado. Y por ahí Ah, podréis sí, generar un también. ahorro importante. Mira. Y tratar de Sí, buscar ese tipo de está cosas, bueno. Correcto. ¿ya? Eso. Ujú. Gracias, Sidney. No, De ahí ustedes, pues. después vemos la otra duda. Vamos a dejar harto rato hoy Ok, día para preguntas, ¿ya? listo. Muchas ¿Alguien más? Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Al parecer, no. Porque levanten la mano, ahí me dicen acá cualquier cosa en el chat y para poder abrir micrófono. Perfecto, parece que no. Ya, miren, Mm, les voy a sí. hablar de otra herramienta, que es la última herramienta que vamos a ver acá y después nos vamos a centrar un poco. A ver, acá tengo el chat. Ahí, ahí. Algunos problemas de conexión. Ya. Entonces, la última herramienta que vamos a ver. A ver, ¿en qué nos vamos a centrar? En la cadena de valor. Les voy a hablar un poquitito de la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta que, como la que está ahí, ¿cierto? Donde se compone esta herramienta de 9 actividades, las actividades de apoyo y las primarias, pero las de apoyo son 4, que es infraestructura de la empresa, que hace referencia a la parte organizativa de la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de infraestructura, en, nuestro, en nuestra cultura, infraestructura lo vemos como edificios, instalaciones, pero no, ha- eh, se refiere a la parte organizacional, es como la estructura organizacional de la empresa, que la deben tener clara siempre, quiénes son, cómo trabajan, ¿cierto? Ojalá esto siempre llevarlo más allá y tener hechas las descripciones de cargo, que cada trabajador sepa, ¿cierto?, de lo que es responsable, pero en este caso se ve a nivel de la alta dirección, porque de repente hay negocios de emprendedores que les pasa mucho a los alumnos en la universidad que terminan y se asocian y en la empresa hay 4 gerentes, pero no hay ningún operario, ¿ya? Esos son errores, más que errores son horrores, ¿ya? En estricto rigor, deben tener claro que un emprendimiento en sí no necesita de tantos gerentes, ¿ya? De alguna manera lo que menos necesita es, de alguna manera, tener costos fijos elevados por temas de sueldo y todo eso. Basta con un administrador, bueno, va a depender del tamaño del negocio y cuánto tiempo lleve, pero para recién partir, cuando hay pocos recursos, no puedo llenar de gerente si es que no hay operarios, si no hay vendedores. Eso es lo que necesito. Yo necesito gente que salga a vender, necesito trabajadores que de alguna manera salgan a fabricar, etcétera. Eso es lo que uno busca, ¿ya? Ahora, eh, tenemos también, ¿cierto?, la administración de recursos humanos, que es otra actividad de apoyo que es importante, que es todo el tema de la contratación de personal, dónde voy a contratar, cómo los voy a capacitar, ¿cierto? Los capacito yo, los capacito afuera, qué será mejor contratar a un trabajador capacitado, ¿cierto? Despidiendo a un trabajador que yo tengo o capacitar a un trabajador que yo tengo, ¿qué será mejor? ¿Qué creen ustedes? Ejemplo, necesito a un maestro ceramista en la empresa que yo tengo. Contrato un trabajador nuevo, ¿cierto?, que se maneje en este tema y despido al que ya tengo o capacito al que tengo. Es para pensarlo, ¿ah?
cada uno conoce su personal, cada uno sabe qué tan rápido puede aprender el que tiene, porque si se da cuenta que el que tiene puede, puede aprender, etcétera, ¿cierto? No habría ningún problema en ese sentido, y mejor lo capacito y estoy demostrando que de alguna manera considero bien al personal, ¿ya? Esa es una de las cosas que uno tiende a hacer, por lo tanto, debiéramos tratar de visualizar desde ese punto de vista qué es lo que sucede, ¿ya? Si el trabajador es capaz, en definitiva lo capacito y voy a quedar bien parado también frente a los empleados que se van a dar cuenta que hay capacidad de seguir creciendo en la empresa y me lo van a agradecer. Entonces, desde ese punto de vista, aprovecho esa instancia. Ahora, si lo despido, también se puede generar un problema, ¿ya? Quizá algunos dicen por ahí más vale diablo conocido que diablo por conocer, pero se podría generar un problema, como por ejemplo que alguien diga, oye, el jefe trajo a alguien de afuera y nosotros llevamos más tiempo y esto lo podríamos haber hecho nosotros. Entonces también te puede ir generando ese conflicto que de acuerdo a la herramienta que vimos anteriormente, yo les mencionaba, ¿cierto?, que era importante contemplarla, ¿ya? Para que no genere problemas desde ese punto de vista. Otro factor importante dentro de las actividades de apoyo es de alguna manera trabajar este tema de identificar, ¿cierto?, desde el punto de vista tecnológico, qué cosas son necesarias para tener un mejor funcionamiento en el negocio. Hay negocios que probablemente no necesitan tanta, ¿cómo se llama? Tanta tecnología en sí, pero siempre la tecnología nos va a ayudar de alguna manera a desarrollar de mejor forma distintas actividades. Después tenemos otra actividad que es clave, que es el tema del abastecimiento, visualizar el tema del abastecimiento, cómo me abastezco, dónde me abastezco, ¿cierto? Entonces eso también lo debo trabajar. Además de ello tenemos en este caso las actividades primarias, que son las 5 que tenemos abajo. Estas actividades primarias son logística interna, que tiene que ver con la recepción de todos los insumos o materias primas para que el negocio funcione. Lo otro que tenemos, el operacional, ¿cierto? Que es todo el tema de la producción en sí. Después tenemos la logística externa, que es el almacenaje de lo que voy sacando, ¿cierto? Después marketing y venta, donde está todo el equipo de venta vendiendo. Y servicio postventa, ¿ya? Entonces, que es el servicio que uno otorga, ¿cierto? Después que vende el producto o servicio. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que yo había hecho, me di cuenta que aquí en el chat algo escribieron, ¿cierto? Silvia decía que ella capacita al personal que tiene. Claro, pero eso puede depender, ¿ya? Porque, mira, ejemplo, tengo una empresa eléctrica con puros técnicos y me llega un contrato de la minería que me dicen, Mauricio, mira, necesitamos trabajar contigo, pero tiene que haber un ingeniero a cargo. ¿Qué es lo que hago? Si el jefe que tengo es técnico, ustedes me dicen capacítelo, ya, pero si lo mando a estudiar ingeniería, de técnico de ingeniería mínimo se va a demorar 2 años más. Por lo tanto, no me sirve. Entonces ahí tengo que ver, dado los tiempos, tendría que ejecutar la opción de estoy obligado a traer a otra persona para no perder el contrato. ¿Te das cuenta? Ahora, el capacitar al personal, perdón, el contratar personal sí tiene un costo, es verdad, ¿ya? Ahora, ese costo es más amplio en la medida que yo utilizo empresas para contratar de manera externa, que contrato, ejemplo, una empresa de psicólogos, que hagan el examen, que capten recursos humanos, los headhunters que se llaman, ¿cierto? Los cazadores de talento, que andan cazando talentos por ahí y que de alguna otra manera después eh, están como probados, ¿cierto? Y van a poder trabajar en la empresa, certificados por esta empresa que de alguna otra manera ya cumple, ¿cierto?, con estos requisitos. Miren, esta herramienta que está acá, en cada una de sus actividades, acá arriba, de hecho, esta infraestructura de la empresa, como no hay línea punteada, apoya logística, apoya operaciones, apoya logística externa, a marketing y venta y a servicio postventa. Mientras que administración de recursos humanos, ¿cierto? Que hay un recuadro ahí, hay otro acá, hay otro acá, acá y acá, podría apoyar indistintamente, ya sea a esta, o a las 5, o a una, o a dos, o a tres, lo mismo que el desarrollo tecnológico,
y lo mismo que el abastecimiento. Ahora, cada una de estas actividades significa un costo para la compañía y dado que significa un costo, ¿cierto? Yo tengo que poner atención a ella porque a la sumatoria de esos costos, yo lo que hago, le sumo el margen, ¿cierto? El margen que está acá y en la medida que sumo esto más el margen, me da el precio de venta, ¿ya? Ahí me da el precio de venta. Por lo tanto, es importante de repente analizar esta herramienta y empezar a distinguir dónde hay mayores costos. De hecho, miren, la cadena de valor de la empresa lo que busca es tratar de determinar qué actividades de las 9 que están ahí dentro no aportan mucho valor, ¿cierto?, al proceso y que estratégicamente yo las podría externalizar. Vale decir, no tiene ningún sentido que yo la haga y digo, mejor que esto lo haga un tercero. ¿Por qué? Porque no me crea valor. ¿Qué significa que no me crea valor? Que el cliente no lo mira, no lo percibe. El cliente no elige el producto ese por esa actividad. Por ejemplo, si pensamos en una universidad, pensemos en INACAP, ¿ya? INACAP tiene personal de aseo que es externo, no pertenece a la institución. ¿Por qué? Porque no crea valor. ¿A qué me refiero con que no crea valor? En que yo les aseguro a ustedes que ustedes le preguntan a cualquier alumno de los 140.000 que deben haber a nivel nacional, cómo se llama la empresa de aseo que está en su sede, ninguno lo va a identificar. ¿Ya? Ninguno va a saber cuál es, porque no fue un factor relevante para ellos para entrar a la institución. ¿Ya? No les crea valor desde ese punto de vista. Por lo tanto, INACAP dice, en vez de estarme preocupando yo de esto y estar contratando yo a la gente, mejor contrato a una empresa de aseo que me preste un buen servicio y yo me enfoco en lo mío, que es la educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas tienen que tratar de visualizar. ¿Ya? ¿Qué cosa crea valor y cuál no crea valor? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Las que no crean, las externalizo, o sea, las paso a un tercero y las que sí crean valor, de alguna manera las tengo que hacer yo y poner mayor eficiencia en ellas. Eso es lo que hay que tratar de hacer siempre, ¿ya? Identificar cuáles son las que crean y las que no crean valor y con eso voy logrando mayor eficiencia. Yo les voy a mostrar un ejemplo acá, que es el caso de los claveles en Chile. Este lo hice hace algunos años atrás. Miren, el clavel en Chile en esos años se vendía a 47 pesos. De esos 47 pesos, un 26% era margen y el resto se gastaba un 12% en infraestructura que hacía referencia a la contabilidad, al sistema de costeo, el manejo de reintegro y IVA al exportador, los controles de calidad, ¿cierto? Por acá teníamos en administración de recursos humanos que se gasta el 1%, se gastaba, y esta actividad aquí, que está anotada solamente en este recuadro, quiere decir que esa actividad solamente está apoyando a operaciones, ¿ya? Se gastaba en selección de personal, en sistemas de incentivos para el personal, en sistemas de promoción, un 1%, en desarrollo tecnológico que apoyaba a logística de entrada, esto apoyaba a operaciones y esto que está acá apoyaba a logística externa, se gastaba en total un 1%, considerando, por ejemplo, elección de variedad de tecnología para enraizar. Enraizar es para plantar el esqueje chiquitito, el clavel como raíz, para ver el registro de las historias de cultivo, en asesorías de agrónomos, en sistemas de control de la cadena de suministro, etc. Luego, abastecimiento apoyaba en la compra de los esquejes, que el esqueje, el clavel muy pequeño, es el clavel, ¿cierto? De alguna manera, eh, prácticamente de este tamaño, la compra de insumos químicos, por acá teníamos el tema del transporte, ¿cierto? Y todo esto, desde el punto de vista del abastecimiento, me cuesta un 13%. Mientras que si hablamos de la logística de entrada, tenemos acá que es la recepción y administración de los insumos, de alguna manera me genera un costo que bordea el 2%. Tenemos cultivo y packing, que es un 34%, que es la parte de operaciones,
que es donde tengo una mayor cantidad de costos. Después tengo almacenamiento y distribución, que pertenece a logística externa, un 9%. Por acá tengo marketing y venta, que hace referencia a la selección de distribuidores, que es un 2%. Y tenemos el servicio postventa, que es el feedback con los clientes, que representa un 0, algo por ciento. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué actividad no crea mucho valor y ustedes creen que es mejor que un tercero la haga? Y yo me olvido de eso y me enfoco en lo mío. ¿Qué actividad, si la escriben en el chat, qué actividad de las que están nombradas ahí, ustedes se la pasarían a un tercero? Se la pasarían a otra empresa que haga esa parte. Y yo me enfoco en lo mío. Me parece a mí que en estricto rigor debiera ser, ¿cierto? El tema de la administración de recursos humanos es tan bajo el costo que se la pasa a un tercero y le digo, ¿sabes qué más? Preocúpate tú mejor de contratarme el personal y me lo asigna y todo eso. De hecho, en las empresas que necesitan temporero y todo este tema, generalmente eso lo externalizan. ¿Y lo externalizan con quién? Con las OMIL, que son las oficinas municipales de inserción laboral, creo que se llama, que están en las distintas municipalidades que llaman gente y la colocan a trabajar. Entonces, en vez de gastar ellos ese dinero, se lo pasan a una municipalidad que lo haga. Ya quizá el desarrollo tecnológico también, porque está aportando muy poco, pero aquí hay una que aporta menos, pero la pregunta es, si esto aporta tan poco, pasárselo a un tercero, podría uno decir sí, se lo paso a un tercero. Pero la pregunta es, ¿ustedes entregarían los datos de sus clientes a un tercero? Yo en lo personal, no. Por eso que acá dice determinar las actividades que nos aportan mucho valor al proceso y que estratégicamente son externalizables. ¿Por qué estratégicamente? Porque estratégicamente esta actividad que estamos viendo acá no la debiera externalizar. Los datos de mis clientes los tengo yo nomás, pues no se los paso a nadie. Si se los paso a un tercero podría ser complicado. Lo debo evitar, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que debiera tratar de hacer. Ahora, déjenme borrar esto. Si nos centramos en lo otro ahora, ¿qué actividades son las más importantes donde ustedes pondrían, por ejemplo, todo el empeño posible? Supongamos que ustedes en estricto rigor lo que quieren hacer es mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Si yo logro disminuir este 1% y lo bajo a cero, ese 1 se pasa acá al margen. O sea, el margen me quedaría en 27. Si yo logro disminuir este 2 y bajarlo a cero, este queda en 28. Por lo tanto, todos los esfuerzos que yo haga debieran apuntar en estricto rigor a enfocarse, ¿cierto? Principalmente en aquellos números que representan un mayor egreso. Porque yo, si coloco mi esfuerzo, por ejemplo, digo, voy a capacitar a la gente de administración de recursos humanos para que sean más eficientes. ¿Para qué? Si es tan poco lo que gastan, no tiene ningún sentido. Mientras que si capacito a los de operaciones que están acá, ¿cierto? Gastando el mismo presupuesto que yo tengo, a lo mejor tengo 10 millones para gastarme al año en capacitación, o 5 millones, en vez de gastarlo acá, los gasto acá. Y acá yo podría lograr con la gente de operaciones que a lo mejor ese 34% baje a un 33 o a un 30. Supongamos que baje un 30, el 4% que me estoy ahorrando aquí se viene acá a margen y me queda el margen de un 30%. Por lo tanto, son cosas que yo debo contemplar y en las cuales debo considerar, ¿cierto?, a la hora de tratar de ver un proyecto. Yo siempre los invito de alguna manera a que ustedes traten de ver su negocio, identificar dentro de las distintas actividades cuánto es el desembolso que tienen en cada una de ellas. En algún minuto por ahí
cuando se me ocurrió seguir la política, ¿cierto? Y me tocó dar algunas charlas con distintas juntas de vecinos y en clubes deportivos, o que fui candidato a concejal en algún minuto, ¿cierto? Me pedían ayuda desde el punto de vista que los ayudara con el concepto, ¿cierto?, de las finanzas familiares. Y yo los problemas que veo en las finanzas familiares es que nunca saben en qué gastan, ¿ya? Si yo en este minuto a cualquiera de ustedes le digo, ejemplo, ¿cuánto te gastas en transporte? Ustedes debieran así decirme, por ejemplo, un 5% mensual. ¿Cuánto se gastan en comida? 10% mensual. ¿Cuánto se gastan en productos de aseo? Un 3% mensual. ¿Cuánto se gastan en teléfono? Pero debieran tener todo así de rápido, muy rápido. Porque generalmente lo único que saben dicen, me gasto en la casa tanto, ¿cierto? Y en las cuentas tanto, pero no las dividen. Y en la medida que ustedes las dividan, podrían ver dónde tienen que atacar o dónde hay fugas, ¿ya? Entonces, suponte ver cuánto pago de dividendo, cuánto pago de arriendo, cuánto gasto en gas, en luz, agua, teléfono, cable, internet, en transporte, en mesada para los hijos, en ahorro, en médico, en alimentación, en abrigo, etcétera. Tratar de tener todo eso clasificado y después en aquellos números que son más grandes, es ahí donde tienen que poner el foco. Y además van a detectar que hay otros números que porcentualmente, ¿cierto? Podría ser un factor con un valor considerable, pero en estricto rigor, ¿cierto? Yo sé que no puedo hacer nada. Por ejemplo, quizás yo no podría bajar una cuota a un canon de arriendo. No tendría cómo hacerlo. Entonces eso es algo que deberían considerar. ¿Ya? Bien, señores. Vamos a tener prácticamente 30 minutos para hacer algunas conclusiones, preguntas que ustedes puedan tener. Ustedes me dicen, si toman el chat, por favor, y me van contando. ¿Habrán algún 40, 120? Vamos viendo dudas que puedan tener. Patricio, ¿habrán dudas por ahí? Eso, vamos a... Parece que la última sesión, la sesión número 5, fue más lenta. Hubieron menos preguntas que toda la otra, ¿eh? Sí, vamos a Recuerden que el esperar. punto de vista, concluyendo un poco, es importante que siempre pongan atención a la fuente de financiamiento para su emprendimiento. Hay fuentes a las cuales ustedes pueden optar y que son gratis, ¿cierto? Solamente que hay ciertas fechas que tienen que cumplir, llenar una serie de papeles que es un poco tedioso, pero en la medida que lo hagan, lo más probable es que se los ganen sin problema. Estar atentos, ¿cierto?, a los créditos que puedan solicitar un banco, porque probablemente con el RUT del emprendimiento, como no tiene giro, no ha tenido un historial, no van a tener crédito, pero quizás si alguien trabaja por ahí, quizás podría optar a un préstamo como persona natural, que dadas sus liquidaciones de sueldo, puede que el banco se lo otorgue y desde ese punto de vista, ¿cierto?, aprovechar ya de pedir eso. También tiene que saber pedir desde ese punto de vista. No se le olvide nunca detectar oportunidades o amenazas que puedan haber en el lugar donde ustedes se quieren instalar. Análisis PESTA, los macroentornos, ¿cierto? Política, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. Después analizar desde el punto de vista del microentorno quiénes son los competidores, tratar de identificarlos de la mejor forma, quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes, ¿cierto? Eh, quiénes son los que no están y que podrían estar, y en base a ello, ¿cierto?, empezar a tomar decisiones, identificar las fortalezas y debilidades que ustedes tienen. Luego de eso, después apuntar a distintas estrategias que podrían aplicar. Yo les recomendé un poco tratar de no pelear
en términos de vender más barato que el resto, más barato que el resto, porque generalmente cuando emprendemos no tenemos muchos recursos y eso hace que no podemos entrar en ese tipo de peleas. Por lo tanto, lo que debemos tratar de hacer es tratar de eh, ir desde el punto de vista de la diferenciación, de ofrecer algo mejor que el resto. Eso es lo que debiéramos tratar de hacer. Siempre controlando la gestión, con mucho control, verificar qué puede pasar, ¿cierto? Si algo se genera una desviación, ver cómo corregirlo. Trabajador feliz se va a traducir en un cliente feliz en más ventas, mejores resultados económicos y financieros para la empresa. Estar atento a tratar de subdividir las distintas actividades que tienen para identificar cuáles son las actividades de mayor costo, las más importantes, de manera tal de ponerle más pino, digo yo, a aquellas que requieren, ¿cierto? Dado los desembolsos que hay, ponerle una mayor atención. Y no olviden, ¿cierto?, que existen distintos modelos de negocio con los cuales ustedes pueden trabajar. Vimos este Canvas que de alguna manera me permite visualizar dos cosas que son muy importantes: identificar bien al cliente que yo quiero y hacerle una buena propuesta de valor. Y después de eso, identificar mis socios clave, los recursos que necesito, ¿cierto? Cómo voy a llegar al cliente, etcétera. A eso es lo que apuntamos. Entonces, dudas. Soy todo oído desde ahora. De hecho, en la siguiente PPT, que es la última, tenemos, ahí está mi correo, ¿ya? Mi nombre, y está mi correo, que dice Masu5, Masu de Mauricio Zúñiga, no tengo nada que ver con el tenista, ¿ya? @hotmail.com, ahí está mi correo. Si en algún minuto tienen alguna duda de algo, cualquier cosa, me pueden escribir ahí y les rogaría que en el asunto del correo se identifiquen y me colocan ahí, profe, capacitación INACAP, ¿cierto? Y para que lo recuerde de repente, me colocan Calama, estacionamiento, me colocan, no sé, frutos secos, Mayarauco, vidriería Tocopilla, la geometría, sanación geométrica, la pastelería de la Florida, bueno, y habían algunas otras cosas por ahí. Entonces esa podría ser la forma que los podría seguir ayudando de repente. Eso, Sí, mira, ustedes me dicen, Enrique, sí, ¿ya? Enrique dice, en otros talleres que he participado se habla mucho de innovar, que es necesario para los pequeños negocios. Innovar, y acá pregunta también Enrique, ¿el innovar tiene costos asociados? Bueno, sin duda que la innovación tiene costos asociados. En una primera instancia, sí, si esa innovación va con hacer algo más, pero tú podrías innovar en un sentido que probablemente no necesariamente tiene costo. Como por ejemplo, podría ser una innovación el proceso del estudio de la innovación tiene costo. Pensemos en las ventanas, en la venta de ventanas, que vendan una ventana que tenga un sistema que no se empañe, por ejemplo, que de repente, ¿cierto? Las ventanas se empañan, un antiempañante, etcétera. El llegar a crear eso, claro que tiene un costo, ¿ya? Pero a veces la creación puede aparecer de la nada, o sea, te diste cuenta de algo que funciona mejor, que le coloca una golilla, no sé, y le deja un agujero a la ventana en algún lugar, y eso genera este tema que efectivamente, ¿cierto? Hace que cumpla mejor su función y es una innovación de bajo costo. Ahora la innovación también podría ir en la forma de entregar un servicio. Un servicio, por ejemplo, que tú entregas producto a domicilio, un delivery, que en vez de entregarlo así de manera simple, tú lo entregas innovando y llegas cantando, y lo entregas cantando el producto, a modo de ejemplo. Podría ser por ahí. O sea, no pensemos necesariamente que la innovación es un alto grado de avance tecnológico. Podría ser en la forma de entregar algo. Quizás yo podría innovar en la forma de entrega, que en vez de ir en camiones a las ciudades, me compro una moto eléctrica, una camioneta eléctrica chiquitita tipo moto, y eso me permite andar en mejores lugares y innovo en el formato, y a lo mejor esta innovación, en vez de comprar grandes camiones que contaminan, aprovecho a hacerle publicidad a la empresa y digo que es ecológico, ¿ya? Y puede ir en ese sentido. Yo creo que en estricto rigor, para ponerse a pensar eh, fuerte en el tema de innovación, que es algo que hay que hacer para los negocios, como te habían dicho en otras cosas, hay que tener claro en el negocio que tú estás, ¿ya?
porque en todo nos podemos poner a pensar cómo innovamos, qué es lo que hago. ¿Ya? Yo en algún minuto, te estoy hablando hace muchos años atrás, innové en mis clases de evaluación de proyectos y fui el primer profe que partió en la universidad con el tema del uso de software en la universidad que yo estoy en INACAP, ¿cierto? De evaluar los proyectos en laboratorio. Y empecé a pedir que asignaran horas de laboratorio a evaluación de proyectos. Y después me pidieron replicar eso en otra sede, y después ya parece que se hizo más masivo, y de hecho después compran software, y hay cierta cantidad de horas que te la asocian de una asignatura a este tema, ¿ya? Y eso para mí no tiene un costo, para la institución probablemente sí, si pensamos que si uno no hubiera tenido computadores y se vio en la obligación de comprar, sí. Pero a veces uno los tiene la herramienta y las desaprovecha. Entonces también hay que ver cómo puedo innovar, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer y por ahí podríamos ir generando algo. El otro día le daba una idea a alguien que entregara las ventanas con un sistema de alarma y que cuente que son con alarma y estas alarmas en AliExpress no valen nada, pues es una alarma de 2 imanes que cuando la ventana se abre, ahí se separan los imanes y empieza a sonar. 1.000 pesos con suerte debe costar. Y eso le puede dar un plus, ¿ya? Va básicamente por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sidney nos iba a comentar algo, ¿recuerdas? Sí, no sé si nos va a comentar algo por ahí. Sí, a ver, No, Sidney, que, bueno, estás al aire. Sí, sí, es que, bueno, en una clase anterior habló ¿Ya? un joven, un emprendedor de ropa de trabajo. Él habló, me encontré bien interesante su emprendimiento, todo, bueno, yo más que nada era hacer unas consultas con respecto para hacer un contacto, pero no, pero eso era y bueno, de lo que conversó el profe dio buena idea. Bien interesante el tema de asociar al producto algo innovador. Bueno, el de la alarma no lo habíamos visto. Nosotros sí tenemos perspectiva dentro de los ventanales, que son ventanas chicas y grandes, trabajar con las cortinas roller asociadas. ¿Ya? Bueno, Eso era una de hay las algo cosas, pero importante. claro, pero ahora yo le comentaba que usted también describió bien nuestro negocio, si partió así, pero no que se independizó mi hijo, sino que mi hijo trabajó en esta vidrería ¿Ya? y trabajó bien. ¿Ya? Bueno, el dueño, por su edad también, quería deshacerse un poco de parte y le vendió parte del negocio. Y el que mi ¿Ya? hijo se independizó y ahí empezó a Con lo trabajar otro. ahora conmigo. O sea, yo prácticamente, él es el Perfecto. que está trabajando ahí en la vidrería, yo hasta ahora estoy afuera, ¿Ya? pero de ahí partió ese negocio y esas son las ideas de adicionar al negocio. Es bueno tener en mente eso, pero por tiempo ahora hemos estado un poquito pillados más que nada porque el personal no es mucho. eh, eh, Hay que capacitar a las personas que entran y tienen que ser de confianza. Y esas son las cosas que a veces uno queda un poquito pillado en el sentido de crecer. Y lo otro que el negocio todavía no cumplimos el año y hay mucho trabajo y eso es bueno para el negocio. Así Sin que nos duda. estamos enfocando en lo que se hablaba de cumplir y ser responsable, que esa era la idea y para hacerse un buen nombre, porque también Eso es esas importante, son las ¿cierto? cosas. El Claro. que no cumple después, No, correcto. Y lo otro que usted habló también del proceso que veíamos nosotros, de si bien hay poca gente que llama, pero la gente va al negocio y si lleva las medidas y quiere un vidrio, claro, se le puede hacer en el momento si hay tiempo, pero por lo general hay que ir a medir a las casas porque llevan una medida y cuando uno va a medir sí, no es lo mismo. Entonces, llegar, cortar y ir a instalar sin verlo en terreno no es lo mismo. Tiene es esa verdad, diferencia es verdad. la Mira, yo instalación, en algún sí. minuto, mi mamá compró mueble de cocina, me recuerdo, hace como 12 años atrás, y llegaron los tipos con todas las planchas, con los implementos, midieron
y armaron el mueble acá, hicieron todo acá, cortaron todo acá y lo instalaron. Nunca se me va a olvidar eso. Me llamó mucho la atención Ya, ese formato de negocio. ya, Entonces, no, ellos te dicen cuánto te cobran por metro lineal de mueble nomás. Y después ya. vienen y ahí lo hacen al tiro. O sea, no están en esto de estar claro que también en la medida que podrían tener gente especializada que haga eso, mandan a otro a instalar, podría ser más rápido, pero ahí cada uno tiene que medir qué es mejor, pues, es una de las cosas que tienen que contemplar. ¿Ya? Eso, gracias, Sidney. Bueno, y éxito De en su nada. negocio, pues, que siga creciendo. Sí, ese dato de esa persona que no lo he escuchado para contactarlo. ¿Perdón? No, le dejo el encargo de la persona que tiene el emprendimiento de la ropa de trabajo para poder contactarlo. Ah, Mm. no sé si está conectado, pues había alguien de Sí. ropa de trabajo acá, pues. No sé si está ¿Recuerdas por el ahí. nombre o no? No, no me acuerdo, sé que era de Calama y que tenía 70 Ah, máquinas, dijo él. Encontré súper bueno lo de él, en realidad. Dice Ya. que había generado algo, algo nuevo, como una idea Bueno, ahí nueva que tenemos una después... oportunidad de mejora, Patricio, ¿ah? Una sí, oportunidad de mejora con los emprendedores cuando partamos en cada clase, llenar una planilla Excel donde coloquen su nombre, el negocio y al lado el contacto, para ir sí. generando lazos. De veras, Comunidad, sí. redes. Exactamente, Correcto. eso. Sí. Vamos a, bueno, a preguntar ahí quién. Sí, Enrique. Mm, mm. Parece que Claro, por ahí ya puede ser que estamos. esté conectado, puede que no. No, Necesitamos pero ya, si comunicarnos me en ese escuchó ya hubiera sentido. dicho, yo creo. Yo creo que no debe estar Sí, conectado. no, yo Sí. también creo lo mismo. Bueno, yo no sé cómo tú tienes el correo de todo para después enviarle las PPT, Patricio. No, en este caso yo lo ¿Ya? envío directamente a los coordinadores, a los centros de negocio, y los centros de ¿Ya? negocios tienen, ellos tienen los correos y ellos se los envían Perfecto. a los Perfecto. participantes. Sí. Los, Perfecto. todos los centros de negocio Eso. yo les envío este material, de hecho ya se lo envié hoy ¿Ya? día, así que ahí los emprendedores, emprendedoras se los pueden pedir a sus coordinadores, a sus asesores de los centros de negocio. Perfecto. Eso. Ahí estamos. Bueno, parece que no hay más. No sé si ya me despido. U- Usted me dice, don Pato. Sí, No parece hay- que ya, claro, ya no hay más consultas, no hay más inquietudes, así que yo creo que nos despedimos, ¿sí? Eh, sí. sí, yo también Bueno, creo yo lo mismo. en lo personal, darle Sí. las gracias por la atención a los que estuvieron participando. Y ahí está mi correo. Si los puedo ayudar en algo, como les dije, contáctenme y desearle el mayor de los éxitos. Y a seguir avanzando. Siempre digo que en el único lugar donde está el éxito antes que el trabajo es en el diccionario. Así que a trabajar y a tener éxito todos. Un abrazo para todos. Gracias. Qué bien, así que bueno, muchísimas gracias y como les comenté, las presentaciones del profesor ya están en manos de sus asesores de los centros de negocio, coordinadores de los centros de negocio para que ustedes se lo puedan solicitar. Esa es la idea, ese es el procedimiento, ese es el vínculo que debe existir, ¿cierto? Para que ustedes se comuniquen con sus centros de negocio y también puedan preguntar por la parrilla programática que tenemos para más adelante y la idea es volver a encontrarnos en próximos talleres, próximos cursos. Así que bueno, a seguir ahí interactuando, a seguir emprendiendo y no perder ahí la esperanza. Siempre va a ser cada día mejor. Esa es la idea. Así que bueno, ahí nos despedimos con Sidney, ¿cierto? Que nos dice muchas gracias a ustedes por esta capacitación muy buena. Silvia Vázquez, muchísimas gracias por todo, profesores, material entregado y a seguir cuidándonos, eso es verdad. Muchas gracias, nos dice Kevin, Valeria, Enrique también, muchas gracias.
Así que bueno, gracias a ustedes también por participar. Y la idea es que sigan ahí participando. Así que ahí Sidney también nos da las gracias. Totalmente de acuerdo. Chao Silvia, que estés muy bien, cuídate harto. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así que nuevamente dar las gracias ahí a Mauricio por todos sus conocimientos, tiempo, dedicación. Y se agradece porque, insisto, todos aprendemos, uno nunca termina de aprender. Yo siempre aprendo ahí con Mauricio. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien. Y Mauricio, nos estamos viendo. Chao a todos, Chao, chao muchas Patricio, que gracias. estén bien, Chao, adiós a chao. todos, que estén muy bien. Chao, gracias.